Luego. Record in progress. Ay, no. Ay. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Espero que todas estén bien. Vamos a empezar. La parashá de esta semana es, la verdad no se puede decir que hay parashiot más bonitas que otras parashiot, no se puede porque toda la Torah es una sola cosa, pero esta es una parashá muy importante, todas las parashiot son muy importantes, y muy interesante cómo esta parashá, los jajamín determinaron que aunque está escrita en esta parashá el contenido de la Aseret Adibrot, la parashá se llama Yitro. Bueno, entonces ustedes me pueden decir, bueno, se llama Yitro porque los nombres de las parashiot, ¿de dónde se sacan? De los principios. ¿Cómo empieza la parashá? Yo qué sé, Vayomer Hashem el Moshe, David Benei Israel, bueno, no. Vaikra Hashem, el libro de Vaikra, Chabel Benei Israel, son el principio de cada parashá, se toma una palabra. La verdad hay mucho para hablar sobre el tema de los nombres de las parashiot, de Yitro, ¿qué tenía de especial este personaje? Pero bueno, vamos a empezar contando el contenido de la parashá. El contenido de la parashá es que el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, pasa todo lo que pasó la semana pasada, se quedan sin agua, se les acaba la comida, empieza el man, etcétera, etcétera. Y Moshe se tiene que reencontrar con su familia, porque acuérdense que en Shemot habíamos dicho, la Torah no lo tiene muy claro, pero Rashi lo ve, que cuando Moshe va con su familia a Mitzrayim, sale a su encuentro Aarón, su hermano, y le dice, te presento, es mi esposa, mis 2 hijos, y Aarón le dice, mucho gusto, pero no tiene ningún sentido que vayas con una muchacha jovencita y con 2 chicos
chiquitos, recién nacidos, uno estaba mamás recién nacido, a un lugar donde nos explotan, donde nos tratan mal. ¿Para qué? ¿Para qué que tu esposa vea eso? Mejor regrésala. ¿De dónde ella es? Ella es de Midian. Bueno, que se vaya a casa de sus papás y cuando es la liberación, ya, la sacas. Y así fue. Entonces ya tiene un año Moshe que no ve ni a la esposa ni a los hijos. Entonces ahora Yitro, que se convierte, en esta para allá se va a convertir, pero ya había empezado él un proceso de búsqueda de la verdad, tiene que llevar a su hija con sus nietitos a ver a Moshe otra vez. Y el Midrash dice que Yitro le manda una carta a Moshe avisándole, voy a ir con tu familia. En la carta se entiende que estaba esperando un Kabbalat Fanim, que le hagan una bienvenida muy grande y todo, y Moshe le hace esta bienvenida. La Torá escribe que Moshe mismo era el que servía la comida del kabot que le estaba dando Yitro. Y hay un dicho en español que ustedes me van a ayudar, porque yo lo sé en ibrit, pero no me lo sé en español, que es un huésped por un ratito. En ibrit se dice, oreaj le rega, roe colpega. Un huésped que viene por un ratito ve todos los defectos. ¿Sí? Entonces, pasa esto con Yitro también. Yitro viene un ratito y ¿qué ve? Ve que su yerno está desde la mañana hasta la noche. ¿Alguien se lo sabe ese dicho? Corta la gana con el celdón, Bueno, ¿no? desde la mañana hasta la noche está todo el tiempo involucrado en el pueblo. Entonces, Yitro le dice, lo que tú estás haciendo es completamente anti-líder. Te vas a gastar tú una voltibol, te vas a marchitar. El pueblo está formado 1000 horas para hacerte una pregunta. ¿Por qué no haces una pirámide de jerarquías? Las preguntas más fáciles, pon shofetim cada 100 personas, cada 50 personas, cada 500 personas, haz una pirámide. Y lo más difícil que te lo preguntan a ti. Y Moshe Rabbeinu dice, está bien, ok, no hay problema. Después de eso, el pueblo de Israel se tiene que preparar. Hashem le dice al pueblo de Israel que se tiene que preparar para la entrega de la Torah. Y ya el pueblo de Israel ya llega a Midbar Sinai, ya es Rosh Chodesh Sivan, ya estamos. Y aquí la Torah empieza a contarnos cuál es el proceso de preparación. Y Hashem dice psukim muy bonitos sobre cuál es el motivo que Hashem nos escogió a nosotros como representantes de la Torah de él. Y Hashem nos dice, para allá de esta semana, Biter li segulam y kola amim. Ustedes son como un tesoro precioso de todos los pueblos. Y ustedes son, Beatem, Memlechet Kohanim Begoy Kadosh. Ustedes son un pueblo de Kohanim. Rashi no lo traduce como sacerdotes, lo traduce como ministros, como ustedes. Ustedes son de la alta alcurnia, ustedes son de jerarquía, ustedes son importantes, son un pueblo especial, ustedes son un pueblo distinto. Corresponde que ustedes reciban la Torah. Y viene Hashem, y vienen los 3 días de preparación, que nadie podía acercarse a la montaña, y lleno la Gemara y el Midrash de Midrashim tan hermosos sobre la entrega de la Torah, y Hashem nos da las Aseret Adiberot, que cada Diber y Diber, no como nos enseñaron que era Dibra y Dibra, mal. Diber y Diber tiene un mundo. El Rabbi Seadia Gaón aprende de cada una de las Aseret Adiberot, de todas las Aseret Adiberot, las 603, que tiene un libro, y saca, no sé, obviamente, todas las mitzvot relacionadas con Shabbat, en Zahor y Shabbat le Kocho, etcétera, etcétera. Y el Kli Yakar en la mitzvah de Zahor y Shabbat le Kocho es kilométrico, pero es muy interesante si lo quieren leer. Él dice, tenemos otro lugar de la Torah donde dice la Aseret Adibrot. Cuando Moshe repite toda la Torah en el libro de Barim, en la parashá de Beit Hanan, repite la Aseret Adibrot. Y él hace no es un esquema porque el Perush de él es todo escrito, pero él hace escrito las diferenciaciones que hay entre las primeras Dibrot y las segundas Dibrot. Una que se saben ustedes, todo el mundo se lo sabe algunas personas a lo mejor se lo saben muy bien, que es en las primeras Dibrot de esta para allá, ¿ven? Cuando uno se le mete un error, se le mete. El Diber, así es, el Diber de Shabbat es Zahor, et Yom Shabbat Lekocho, y en Beit Hanan, que es Shamor, et Yom Shabbat Lekocho. Entonces, por eso nosotros prendemos 2 velas como una vela también se cumple, pero se acostumbran a poner 2 velas hoy, el viernes a la noche, una por Zahor y la otra por Shamor. Entonces, el Kli Yakar va a cuestionar eso y va a decir,
Si son las Aseret Adibrot, ¿cómo es? Que Hashem dice una cosa y después Moshe, cuando las repite, se atreve a hacerle cambio a esas. Es decir, ¿Hashem qué dijo? ¿Zahor o Shamor? Entonces, en las de Mirot de Shabbat, ¿qué decimos? No, en el Ejado di, Shamor de Zahor, Bedibur Ejad. Está bien. Y las otras, Lotachmod, en Devarim dice Velotitabé. No en todas, pero en casi todas hay algún arreglito que Moshe Rabbeinu hace. ¿Sí? Velotignov o Velotignov, y de ahí Jajamim aprendieron, esta se refiere a esta cosa, la otra se refiere a la otra cosa. Entonces, bueno, vamos a tratar de contestar esto. Después de que Hashem nos da las Aseret Adibrot y el pueblo regresa cada quien a su Oel, y Hashem entonces da la última ordenanza de esta parashá es, obviamente los Yehudim están todavía con un poco de influencia de la boda Zará, Hashem les dice. Entonces Hashem les dice, por favor, Lota Asuniti Elohe Kesef Velohe Zahav. No hagan la Torah. Hay algunas mitzvot que la Torah las repite algunas veces en la Torah. Por ejemplo, boda Zará se repite arriba de 50 veces. Y uno dice, pues, ¿qué onda? ¿No? No, pues había una influencia muy dura de la boda Zará. Y el último tema de la parashá es que cuando los Yudim tenían que hacer un Mizbeach en el Bet HaMikdash y en el Mishkan, habían dos Mizbeach. El Mizbeach que estaba en el patio, que es el de la rampa, y el Mizbeach Hazav, que ese era de cobre, y el Mizbeach Hazav, que estaba dentro del Kodesh. Entonces, la Torá dice sobre el Mizbeach el Mizbeach que estaba en el patio, que era el que se usaba todos los días para faenar animales, el otro era del Ketore. Entonces, los animales lo vas a hacer sobre ese Mizbeach. Y todos los lugares donde recuerde mi nombre, voy a venir y te voy a bendecir. No puedes hacer en ese Mizbeach escalones. No se hacen escalones, se hace una rampa. No puedes cortar tampoco las piedras que haces en ese Mizbeach con un cuchillo, con un sable. Por eso Hashem, ¿qué hizo? El gusanito, el viernes de Ben Hashem Ashot, cuando Hashem hizo la creación del mundo. Velota leve malota al Mizbeji. Y no puedes hacerles escalones a Sherlot y Galer Batejalab, para que no se vea tu desnudez. Viene Rashi y dice, ¿cómo se va a ver la desnudez si no estaban desnudos? ¿Cuáles eran las ropas de los Kohanim? Tenían bermudas, los Michnasayim tenían. No se usaba ropa interior en la antigüedad, ¿saben, no? No, pero usaban pantalones. Usaban pantalones. Nada más la cosa que para dormir se quitaban los pantalones. Por eso es, porque una pura bata, pero nada abajo. Por eso es que Jajamim determinaron a nosotras, en las mujeres, es un dato importante, están para saber, por qué el tamaño de la manchita, ¿sí? Si uno dice manché, es como un gris. ¿Por qué? Porque como las mujeres no usábamos ropa interior, entonces habían mosquitos, insectos que nos podían picar. Y el tamaño de la picadura era chiquito, era como un gris. Entonces, la mujer de repente, sin querer, se daba vuelta en la cama y podía aplastar el mosquito ese y veía sangre. Entonces, no sabíamos de qué era esa sangre, si realmente ella sangró o es que aplastó un bichito que le picó, no sé. Entonces, por eso quedó muy interesante, ¿no? No se habría que ver cuándo es. Pero bueno, entonces no... No, aquí muy buena tu pregunta. No sé, seguramente es... acá lo que dice Rashi es, cuando ustedes hagan un Mizbeach, porque el pasuk dice im con Aleph, que a veces... Mora, no se oyó la pregunta. ¿Cuál es Perdón. la pregunta? No se escuchó la pregunta. ¿Qué preguntaron? Jaya preguntó que... Hola. Jaya preguntó por qué la Torah pone el tema de Mizbeach Habanim acá. Si no es algo que se va a usar todavía. De hecho, el Mizbeach, ¿cuándo empieza el Mishkan? Cuando el pueblo dice el peca, el Geta Egel, y después Hashem lo hace como para que se perdone. Todavía no pasa eso. Muy buena tu pregunta, pero no sé, aquí Rashi lo que dice es Sheteet Gilat. No sé.
Debe haber algún mefaresh que lo dice. Belineder, yo voy a preguntar. Rashi no lo trae. Rashi lo que dice es, no traduzcas im misbeach habanim si vas a hacer un misbeach de piedra. No, cuando hagas un misbeach de piedra, hazlo de esta manera, no lo cortes con la espada. Bueno, lo importante es el último pasuk de esta parashá, que es que no se pueden poner escaleras, para que la persona cuando sube escaleras tiene que abrir los pies. Entonces, no vaya a ser que la piedra que está debajo de los escalones vea tu desnudez. Así dice la Torah, dice, lo te galer batjalaf, que no se vea tu desnudez. Y Rashi dice, no es desnudez, porque los Kohanim que tenían pantalones, no se le ve nada. Pero afalpiche y no gilu yerba mamash, aunque no es que en mamash se le veía una desnudez, porque usaban pantalones. Mikol makom, de todos modos, arjabat apesiot, abrir los pies, karov legiluy erva'u. No es mamash que se le ve la desnudez, pero es algo que no es 100% tan sanoa como hubiéramos imaginado. Entonces las piedras del Bet HaMikdash o del Mishkan se van a sentir ofendidas, que no las estás tratando a nivel, amén, a nivel de cómo las tendrías que tratar. Entonces, ¿cómo termina el Rashi de esta parashá? Veharé de Barim Kalva Homer, para que tú, ¿sabes para qué está esta orden? Para que tú aprendas un Kalva Homer, una cosa para tu vida. Ma banim alalu, she'ein baem dat leakpid al visionam. ¿Qué estas piedras? ¿Piensan las piedras? No sienten nada, ni siquiera las piedras en el orden de los ¿cómo se dice? De los reinos que hay. No es ni animal ni vegetal, es como lo dicen en Ibrito, el Kusárico también lo nombra, domem, es inerte, es mineral, es el mundo mineral. Estas cosas que son de minerales, que no tienen sabiduría ni entendimiento para ofenderse o desofenderse de las cosas. Dijo la Torah, Oil beyesh baem tzorech, lo tinak baem minak bisayon. Por cuando tú las estás utilizando, las necesitas a esas piedras. ¿Para qué las necesitas? Para que se te hagan escalera, para que puedas accesar al misbeach. Lo tinak baem minak bisayon. No hagas ninguna cosa que se pueda considerar un desprecio. Jadereja, sheuvit mutiotzreja. Tu compañero, que está hecho a imagen y semejanza de Boreolam, y las personas sí makpida al visionó. Una persona sí se siente ofendida si la ofenden. Alajat kama de kama. Cuanto más y más tienes que cuidar ese kabod de otra persona. Y ahora sí nos vamos quisiera compartir con ustedes 2 puntos. Esta es una parashá que está llena de cosas. Justamente mi hijo me estaba preguntando, justo ayer que me estaba viendo con los libros y todo, me dijo, ma, de estas parashiot tienes mucho de dónde prepararte. Sí, me dijo, ¿qué vas a hacer cuando empiece Vaikra? Le dije, no sé, me duele el estómago. Vaikra dentro de todo hay para hablar, porque podemos hablar de Korbanot, pero luego Tzav estaba en chino. Pero bueno, ya Hashem va a hacer. ¿Eso es trabajo de quién? De Boreolam. Boreolam se tiene que ocupar de eso. Entonces, quisiéramos hablar de este tema que empezamos a decir de Yitro. Yitro viene siendo una persona que había pasado un proceso de reflexión muy, muy fuerte. Mashama Yitro Uba, ¿no? Porque la parashá empieza diciendo, oyó, escuchó Yitro. Todo el mundo escuchó, no fue el único que escuchó, todo el mundo escuchó. Pero a él esa escucha le movió. Hay veces que una persona escucha cosas y se queda igual, a él le movió. Ese escuchar le movió. Y era el sueldo de Moshe. Viene y dice Baruch Hashem Elokei Israel. Nada más, antes de llegar al punto, quería compartir con ustedes una vez una cosa que escuché de Rav Shlomo Farhi. ¿Oyeron de él? Es un Rav gringo. No sé si es gringo o es inglés. No sé bien. Creo que ahora está radicado en Estados Unidos. Vino a un Shabbatón que se hizo aquí. Yo lo escuché. Habla muy, muy, muy bonito. Entonces, él dijo que cuando aquí la Torah viene y presenta a Yitro es porque está viniendo ¿con quién? Con su hija, con Tzipporá, y con sus 2 nietos. ¿Cómo se llamaban sus 2 nietos? El primero, Gershom. ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba Gershom? Kiger Haiti be'eretz nochria. Porque yo fui un extranjero en Mitzrayim. Yo no pertenecía a ninguna cosa. Entonces,
En recuerdo y en agradecerle a Hashem eso. Y el otro hijo, ¿cómo se llamaba? Eliezer. Eliezer, ya conocíamos a un Eliezer. ¿Quién era Eliezer? El de Abraham Avinu. Pero este Eliezer tiene otro nombre, tiene otro motivo. ¿Por qué? Que lo que vive Esri. Porque el Hashem de mis antepasados, de mi padre, me ayuda. Ezer viene de la Shon Ezra, de ayudar. Leilu Nishmat, Ramón Rahamim, Ben Baí. Muy bien. De Nishmatot Tzura B'Tzura Haim. Ok, entonces, Vayatzileni mi jere paró y Hashem me salvó cuando me iban a cortar la cabeza, cuando tuve esa bronca con Datán y Abiram, y fueron y me acusaron con Paró. Paró me agarró, me iba a cortar la cabeza y se me hizo mi cuello como mármol, entonces yo me pude escapar, Baruch Hashem. Entonces, gracias a Hashem. Entonces, el Rab Parji planteó, ¿qué nombre es Gershon? ¿Qué onda? Planteó. ¿Qué es? Porque fui un extranjero. Entonces él dice, justamente este hijo, vamos a hacer un poquito de historia en la parashá de Shemot, cuando él se casa con Zipporá y se queda a vivir ahí un rato, Yitro le dice, con una condición yo te doy la mano de mi hija, que tu primer hijo me lo dejes a mí. Yo lo voy a educar. Y hay mucha controversia entre Hazal, ¿cómo es que Moshe Rabenu qué hace? Acepta. Moshe dice, está bien. Vayó el Moshe, la Shevet. No, aceptó. Es muy loco eso, porque en ese momento, si bien Yitro estaba empezando un proceso de buscar sus raíces, todavía no se había convertido ni nada. Entonces, ¿qué tal si Yitro tambaleaba un poquito y decidía realmente su hijo primero otorgarlo a la boda zará? Entonces, por eso algunos jajamim le echan la culpa a esto, que vemos que de los hijos de Moshe no sabemos qué pasó con ellos. Famosos así como líderes de pueblo no eran. Seguramente eran muy buenas personas, teniendo papás como los que tenían. Talmidei jajamim grandísimos, pero no siguieron la onda. Tenían un carácter a lo mejor muy diferente al de su papá, o sus capacidades no. Hashem consideró a lo mejor que el próximo líder no tenía que ser hereditario, que Yoshua lo valía más por esa sumisión frente a su jajam, la parashá de Kitizá, todo, que Moshe estaba ahí y Yoshua se fue los 40 días a la falda de la montaña, una sumisión completa y absoluta con su jajam. Entonces, el Rab lo que está diciendo es de que aquí Moshe Rabenu con este nombre, hay algunos Gershon, hay más también Gershon con Nun, algunos se llaman con Nun. Rabenu Gershon, por ejemplo, es el famoso que conocemos de Europa, de Alemania, fue el que hizo la Takaná, que no se pueden casar un hombre con dos mujeres y que no se puede abrir una carta que no viene para uno, que se llama Gesel, que no estaba reglamentado, se llama Rabbi Gershon Meora Gola. Este es con Mem, Gershom, de Gersham, ¿sí? De ahí. Pero el Rab lo que dice es un punto educativo muy importante, era nada más esto lo que quería decir, es que es bueno que uno le enseñe a los hijos a dónde uno realmente pertenece. Entonces, Moshe Rabenu quiso decir, Gershom es Yehudim, Am Israel, mis hijos, ¿sí? Van a estar en el Galut mucho tiempo. Cuando un Yehudí está en el Galut, ¿cómo se tiene que sentir? Sí, no te sientas parte de, porque tú no perteneces aquí. Entonces, eso es lo que él quiso enseñar con el nombre este de Gershom. Quiso decirle a Am Israel, y por eso él se atrevió a aceptar esta condición con su suegro, porque dijo, una persona que está educada a siempre sentirse Gershom, a filo que esté en un matzal de dificultad, él va a saber cómo lidiar con eso, porque él va a saber que él no es de ahí. Ahora está acá porque lamentablemente las circunstancias de la vida le hicieron que esté aquí, pero él tiene que sentirse, saber que él pertenece a otro lado, que no, y no recibir la idea, a filo alguien que viene de una familia religiosa y todo, tiene que buscar su propio camino para encontrar. ¿Por qué soy religioso? Porque mi mamá es religiosa. Bueno, ¿y nunca te preguntaste si te gusta, si no te gusta? ¿No? ¿Y te gusta? No sé. ¿No? Está muy fuerte. Debería de ser una persona que viene de una familia religiosa, blisafek. ¿Y por qué cuando te cases te vas a tapar el pelo? Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá se tapa el pelo. ¿Y por qué tu mamá se tapa el pelo? No sé, le voy a preguntar. Pero hay que revertirla.
Porque si no, cualquier nisayón le puede mover el piso. No sé si en todos los casos. Yo creo que el 99% de hijos religiosos, de padres religiosos, continúan, al menos que hayan tenido alguna situación. Pero no, creo que en algún momento surge eso y la persona empieza a preguntar y si tiene un buen maestro que le conteste sus cuestionamientos, no va a tener problema con eso. Pero bueno, esa es la idea que Moshe Rabenu nos quiere decir. El Yehudí en el Galut, siéntete Gershom y busca realmente tus raíces y tus bases, a dónde realmente sí perteneces. No hagas las cosas como dijo el Rabbi, mitoja nashim elumadam, ¿sí? Mitzvah nashim elumadam, por repetición. Si si una persona lo busca, lo encuentra, no es muy complicado eso. Muy bien, viene Yitro después de la fiesta, dice Baruch Hashem, Asher Itzil Leta'am, Ataya Dati, y ahora se convierte, Kigadol Hashem, Mikol Elokim, Kibadabar Asher Zadu Aleem, y se sientan a comer y todo, y al otro día lo ve a Moshe Rabenu que está es el juez y se involucra con todos los Yudim. Entonces, él le dice, no se vale que hagas esto, te vas a desgastar. Y aquí viene la pregunta que tenemos de Emet sobre Moshe Rabenu. Claro que sí. No se lo dejó nada. No, al final volvieron ahora todos. Con la educación que le dio no tuvo tiempo de educarlo mucho. ¿Cuánto tiempo estuvieron solos? Un año. Un año. Un año. O sea, un año. ¿A los 2 años con él? No sé cuánto Gershom se llevaba con Eliezer. Eliezer era un bebé recién nacido, porque cuando le tocó hacerse el Brit Milá, Moshe no se lo quiso hacer. No, Moshe no se lo hizo porque dijo, no le voy a hacer un Brit Milá y voy a viajar. Estamos hablando, acuérdense de dónde hablamos, de Midian y de Egipto. Son todos países que están, bueno, Egipto está en África, Midian está en Asia, de este lado, pero es desierto, hace muchísimo calor, era peligroso para el bebé. Midian ahora debe ser Siria, está Jordania, Siria está arriba o el Líbano está arriba. El Líbano está arriba, Siria está más para este lado, por Jordania, debe ser ahí, porque Midian fue la última parada antes que los judíos entren a Eretz Israel y los judíos se van a cruzar por Jericó, tiene que ser por ahí, por Jordania, Siria, por ahí. ¿No le incluyó ese año ni nada? No, al final no fue. La Sheela es que Moshe no lo sabía eso. La Sheela sobre Moshe es que Moshe no sabía que iba a pasar esto. Fue todo. Esa fue una condición antes que Hashem lo escoja a Moshe en el arbolito. Fue antes, porque no. Ese año fue nada más. Al final Baruch Hashem no pasó nada. Y el mismo Yitro se hizo buena persona y Hashem lo va a premiar. Es Mibne Keni. Les dieron un pedazo en Eretz Israel muy importante y ellos se volvieron parte del Sanedrín. Y el Keini, Ayael, que mató a Sisera, era Hebera Keini. No, eran pueblos muy, muy grandes que aceptaron la Torah y todo, 100%. La pregunta en su momento, hay que checar bien los mefarshim que dicen cómo es que Moshe acepta eso. Pero se entiende, no me acuerdo bien la hija del Rab Farji, pero se entiende que Moshe dijo, ¿qué me conviene? Decirle que sí y me caso con su hija, que es una tzadeket, que le salvó la vida, o decirle que no y no sé con quién me voy a casar. Moshe tampoco no era ningún muchachito, ya tenía 60 años ya. 20, bueno, cuando sale tiene 80, pero él estuvo 60 de fugitivo. 60 años él estuvo de fugitivo, él se fue a los 20, regresó a los 80. Regresó a los 80, no se casó a los 80, pero se habrá casado, no sé, 70 y algo, porque no sé cuánto se llevaba Gershom con Eliezer, hay que checar. ¿Qué? Sí, no, aparte, nosotros un año explicamos cuando Tzipporá no estaba muy bien arreglada y sale ahí al Hanukkah, cuando fue los Nesim y Miriam le dice, ¿qué onda contigo? Que eres la esposa de la Isha Kushit. Y Miriam con una muy, muy buena intención, como hermana grande, que a veces las hermanas grandes hacemos eso, nos metemos como abuelas, suegras, todo. Y entonces habla con Aarón y le dice, ¿qué onda? Hay un Midrash, hay un Yalkut Shimoni, o Reubení, no me acuerdo, que dice que Miriam y Aarón fueron con Moshe y le dijeron, divórciate de Tzipporá.
tú eres el líder de Am Israel, tú puedes encontrarte una Cohen, una Levi, una de nosotros. Estás casado. Al fin y al cabo, Chipora, ¿qué era? Claro, era midianita, era conversa. Y Moshe, yo no la voy a dejar, porque ella creyó en mí cuando yo no era nadie. Como ahora que ya me hice famoso, voy a dejar a ella ni por nada. Miriam y Aarón le estaban diciendo a Moshe que se separe de Tzipora, que tiene 1000 chicas idiotas a la mano. No, por eso dicen que era Kushit, porque dice Rashi ahí en Balotejá, dice, es al revés. A veces cuando uno le dice a un niño chiquito, qué feo que estás, entonces es para que no se le meta el Ainara, ¿no? Tipo, está tan lindo que uno dice, qué feo, para que no le venga el Ainara. Pero eso no sé si se vale decirlo, porque el niño Hasid no sabe toda esa historia que hay. Entonces uno dice, qué feo que estás, y el otro se ofendió al niño, no sé. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué Moshe Rabenu, de verdad él era el Shofet, Lishpot etam, vayamodam al Moshe minaboker adaerev? ¿Por qué él quería ser el que tenía contacto con el pueblo de Israel desde la mañana hasta la noche? ¿Cuál es el...? Te sensibiliza a seguir, ¿no? ¿Qué? Eso es lo que te sensibiliza a seguir. Te sensibiliza. ¿Y qué más? Muy preparado, ¿no? O sea, para poder conectarse fuerte con Hashem necesitaba ver más de... Puede ser. Aquí una respuesta posible es que tú dices por él, para que él se conecte mejor con Hashem. O sea, para que él pueda seguir siendo un líder bueno, necesitaba ver de verdad las necesidades de... Entonces, probablemente para poder liderar bien al pueblo, tenía que involucrarse en las necesidades de todos los judíos para poder conocer bien a lo que es el pueblo de Israel. Nosotros vemos que por un... ¿Perdón? Sí, que también para que el pueblo como que lo vea debajo nuestro nivel. Para que el pueblo esté más cerca de él. La verdad es de que el pueblo sí estaba cerca de él, pero estaba más cerca de ¿quién? De Aarón. Aarón era una persona que se involucraba interpersonalmente más que Moshe. Moshe no podía ocuparse mucho de la gente porque estaba con Hashem, mucho tiempo con Hashem, aunque nosotros vemos en esta parashá que Moshe, en el transcurso de esta conversación que hubo entre Hashem y los Yudim para ver si se reciben la Torah, si la quieren, que se tienen que preparar y todo esto, Moshe, ¿qué hacía? Subía al Har Sinai, bajaba y iba directo a hablar con Am Israel. Él no hacía parada en su casa. Rashi lo nota eso y dice, fíjate qué líder, no paraba ni para ir al baño. Sí, él era todo completamente dedicado al pueblo, 100% dedicado al pueblo. Ahora, por otro lado, nosotros vemos que Moshe acepta la idea de Yitro. Si la idea de Yitro no era mala, era una idea práctica, muy, muy, muy buena, que Moshe, cuando se la dicen, ¿el qué hace? Sí la recibe, sí la acepta y empieza a funcionar. Pero la primera parte, hasta que llegó Yitro y empezó a funcionar toda esta cadena de mando, Moshe Rabenu era el que tenía la relación directa con el pueblo de Israel y él no vio eso que Yitro vio. Por eso es ese dicho, Oreach, en Ibrit se dice, creo que en inglés, en español me parece que también hay. Hay que buscarlo, no sé. Hay un refrán, a ver si alguno de ustedes se lo sabe, ese refrán en español, que es Oreach le rega, roe col pega. Un huésped por un minuto ve todos los defectos que hay, que una persona a lo mejor está ahí y no lo ve. Entonces, acá lo apunté. Un invitado por un tiempo ve por una milla. No, esa es la explicación de Ibrit. Sí, no sé. Pero bueno, es lógico, pero no es muy coherente tampoco, porque uno está un ratito y se pone a criticar todo, y la reacción de Moshe Rabenu también como una reacción muy sabia de Moshe Rabenu, luego, sí, pero luego acepta, ¿sí? Entonces, no sé, la verdad hay que ponerse en los zapatos de Moshe. No es fácil para un líder del pueblo, viene tu suegro, aparte tu suegro, porque ¿no? De cualquier persona lo tomas mejor que de tu suegro, ¿no? Viene tu suegro y te dice esta crítica y Moshe lo toma con tanta naturalidad y con tanto agradecimiento y todo. Habla eso muy grande de la humildad que tenía Moshe Rabenu. Pero bueno, luego van a pasar los años y en Parashá, perdón,
En la parashá de Bealotejá, Moshe Rabenu se quiebra. Lo habíamos estudiado. En un momento que los estudios empiezan con una seguidilla de quejas muy, muy grande, llega un momento que Moshe Rabenu se quiebra, ¿y qué le dice a Hashem? Mátame, llévame. Si tú me quieres, por favor, mátame. Ya no puedo más. Entonces Hashem lo tranquiliza y le dice, ¿sabes qué? Escógete contigo que te ayuden los 70 de Kenim. Y ahí es cuando, no, ¿cómo escoges 70 entre 12? No es un número que se puede. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer 6 por Shevet. 6 por 12, ¿cuánto te da? 72. Pero Hashem, ¿cuántos de Kenim pidió? 70. Entonces, 2, el Dad Umeidad, que dice el Midrash que eran hermanos de Moshe, medio hermanos de Moshe, o hermanos completos, ¿sí? No fueron escogidos. Había que sacar papelitos de una rifa, pero Nebuá Hashem les dio. Entonces ellos fueron y dijeron, adivinen qué, Moshe se va a morir, ¿y quién nos va a meter a Eretz Israel? Yoshua. Cuando Yoshua escuchó eso, dijo, Adoní Moshe, que la no, mátalos, yo no puedo vivir con eso, que todo el mundo me ve ahora como el futuro líder, no quiero. Y la reacción de Moshe Rabenu es, Vayomer lo Moshe, amekanea tali, umi tenli am Hashem nebim, ki ten Hashem etrujo alem. Dice Moshe Rabenu, ¿por qué estás celoso de mí que me van a abrir la competencia si hay más Nebim en Israel? Ojalá que todo Am Israel sean Nebim. De acá vemos que Moshe Rabenu era una persona, Jajamí me encontraron que el hecho que Moshe Rabenu estaba tan involucrado con el pueblo no era por él, era porque Moshe apostaba por el pueblo. El hecho de que Moshe Rabenu se ponga a escuchar, Jajam Moshe, mi vecina se robó los calcetines que estaban ahí. Bueno, no lavaba la ropa. Otra cosa, no sé. Si se llevaba un man de más, se le pudría. Yo qué sé, no sé. Agarró la joya que yo me llevé de Mitzray y me robó la joya. ¿Qué hago? Y Moshe con su paciencia atendía a cada uno. Los jajamí lo que dicen es que esto quiso enseñarnos Moshe Rabenu. Todos los Yehudim tenemos el derecho de acercarnos al grande. Todos los Yehudim tenemos el derecho de acercarnos a la Torah. La religión de nosotros no puede convertirse en una religión elitista. No es para algunos la religión. La religión es para todos. Nosotros lo vimos lo vamos a ver en Pirkei Avot, que dice que hay Keter, que está la corona de ser Cohen. ¿Para quién es? Esa sí es exclusiva. ¿Para quién es? Para los Kohanim, Aarón y su familia. Está Keter Malhut, que es el reinado. ¿Para quién es? Para la familia de David Amelech. Pero está Keter Torah, la corona de la Torah, que eso es para todos. Y no importa hombre, mujer, flaco, gordo, alto, chaparro, no importa. Las personas que quieren pueden tener acceso a eso. Eso es lo que Moshe Rabenu quiso enseñarle al pueblo de Israel. Tú te sientes que... mi pregunta no va con Moshe, porque es muy tonta. ¿Quién te dijo que tu pregunta es tonta? Dila. Seguramente con sus hijos o con alguien, te quiero hacer una pregunta. No, ya no. No, es un shtut. No es ningún shtut. Para mí es muy importante no, es una tontería. No es una tontería. Si tú tienes una pregunta, para mí es importante. Yo quiero saber la pregunta esa. Y aunque sea una tontería, que no hay lugar para tonterías, hay lugar para tonterías. Todo el pueblo tenemos derecho a opinar, a decir, no, la Torah de nosotros no es una Torah que es exclusiva para cierto tipo de gente. Y encontré un midrash, antes de contar esta historia, quisiera compartir con ustedes un Taná de Belia. Cuando estudiamos Shofetim vimos que una de las figuras que fue Shofet en Am Israel, que fue una cosa muy rara, fue una mujer, Deborah Eshet Lapidot. Y la Gemara, el Midrash, todos preguntan, ¿por qué Hashem escogió una mujer? ¿No había hombres Talmidei Jajamim que podían ser jueces? Sí, estaba Pinjas, por ejemplo. Su esposo era Maaretz. Ella lo presionó, ella hacía las petilot, por eso se llama Deborah Eshet Lapidot, que ella hacía petilot, y le decía, ve al Mishkan, ve a Shiloh, y lleva. Entonces cuando él iba a donar las petilot, a nosotras nos dicen que a nosotros nos gusta hablar mucho, ¿no? 10 medidas de hablar cayó el mundo, 9 tomaron las mujeres. Pero de la una que le dejamos a los hombres, algunos también la practican muy bien. Entonces él llevaba la petilot y se quedaba
un ratito ahí platicando, tomando café turco, quién sabe. Entonces, cuando él se sentaba ahí con los Talmidei Jajamim, ¿qué pasaba? Oía Divrei Torah, entonces ya no era tan amaretz como estaba, gracias a ella. Bueno, algunos dicen que se llamaba Mijael, su esposo, pero el Shoftim no habla de eso, dice Eshet Lapidot, y después el Midrash también dice que a lo mejor era Barak, el primer ministro, el ministro de guerra que salieron juntos a la guerra. Pero bueno, sobre esto pregúntale a Kuchimoni, qué raro, ¿no? Porque nosotros sabemos que generalmente las mujeres no se dedican tanto a ser juezas, son más bien... Neviot había un montón, siempre había la misma cantidad de Neviot que Nevim, pero jueces no. Entonces dice Taná de Eliyahu, dice Eliyahu Anabí sobre este pasuk. Meida ni alay shamayim baaretz. Yo pongo de testimonio el cielo y la tierra. Bein goy, bein be Israel, tanto un goy o tanto un yehudi. Bein ish u bein isha, tanto un hombre o una mujer. Bein eved u bein shivcha, tanto un esclavo o una esclava. Akol lefima asav shel adam. Todo es según lo que cada quien quiere ser y la conducta que cada quien quiera mostrarse. Verruach akodesh shorabo. Y Hashem puede estar con él. Si una persona es buena persona, ¿qué tiene que ver el color de su piel, su género? No tiene nada que ver. Eso no mide quién eres tú. ¿Qué te mide a ti? ¿Qué te hace grande a ti? Tu comportamiento, tus cualidades, tus valores es lo que te hace grande. Eso es lo que Moshe Rabenu le dice a Yoshua. ¿Qué tiene de malo? Miten Kol Israel y Ubene Anebim. Ojalá que todos lleguen, accesen a tener Ruach HaKodesh y Anebuá. Al contrario, a mí me encantaría que el legado que yo dejara a este mundo es que yo hice que todo el mundo pueda tener Ruach HaKodesh. No tiene nada de malo, es al contrario. Entonces, eso es lo que Moshe Rabenu nos quiere enseñar a nosotros, que cualquier persona puede tener acceso a Moshe Rabenu. Cualquier persona puede tener acceso al más grande, ¿sí? No hay jerarquías en eso. Cuando Yitro vino y dijo eso, Moshe lo entendió y lo aceptó, porque técnicamente, si una persona a veces abre su mail y ve que hay, no sé, 200 mails y dice, ¿cómo voy a contestar esto? No sé, mejor los borro todos y no me acuerdo nada. Imagínense, Moshe Rabenu, el otro día hicimos la cuenta, más o menos, ¿cuántos judíos salieron de Mitzrayim? Entre hijos, hijas, más o menos hasta hacen 3 millones de personas, más o menos. De los 3 millones de personas, ¿cuántos adultos había? 1 millón, vamos a decir. acabo mañana. ¿Cómo atiendes 1 millón de personas? 1 millón de Yehudim, no de cualquiera. Un millón de Yehudim, ¿cómo los atiendes? Muy difícil. Entonces, así es. Pero vamos a ver que esta grandeza que nosotros tenemos como Am Israel es la que nos hizo a nosotros pueblo. Lo especial que nosotros tenemos y esa derecho, esa es la palabra. El derecho que tenemos sobre Torah y Mitzvot es lo que nos convirtió en grandes. Hay un Midrash Rabba en Perashat Tzam, que dice que había un jajam que se llamaba Rabbi Yanai. Y una vez se encontró en el camino que estaban a una persona muy bien vestida, muy elegante, que tenía Adrat Fanim, parecía un Talmid Jajam muy grande. Entonces le dijo, ¿para dónde va? Para acá. Yo vivo por acá. ¿Me puede dar el honor de venir a comer a mi casa? Entonces le dice, sí. ¿Qué estaba esperando la Viana? Y cuando dos Talmid Jajamim se encuentran, ¿qué empiezan? A estudiar. Entonces le empieza a hacer preguntas y el señor nada. Otra pregunta del Humash, de la Mishnah, de la Gemara, nada. Perdón que te interrumpa. Está bien, siguen comiendo. Le Mora, dice, bueno, hay un micrófono abierto. diga mi que no nos en deja voz alta. escuchar. Entonces, ¿qué le dice el señor? No. No le dice, no sé. Le dice, tú eres el balabait, ¿no? Que bodo que diga Birkat Hamazon. Entonces Rabbi Yanai ahí se dio cuenta que es un ignorante completo. Entonces Rabbi Yanai va y le dice a este señor, repite conmigo. ¿Repetir? ¿Puedes repetir? Sí, repite conmigo. Ajal Kelef Pitosh el Yanai. Vino a comer a mi casa del pan de Yanai un perro. Entonces, cuando él está repitiendo eso con el señor, ahí se dio cuenta de que Rabbi Yanai lo estaba agrediendo. Entonces lo agarró del cuello, lo puso contra la pared y le dice, tú como amada Orea, se paró el invitado y agarró a Rabbi Yanai y le dijo, Yerusha etzleja veatamon amimeni, tú tienes una herencia y me estás quitando a mí la posibilidad de esa herencia. Entonces Rabbi Yanai le dice, Ma Yerushatcha etzli, que
Tú tienes una herencia, sí. Tú tienes una herencia conmigo, yo no heredé nada tuyo. Le dice, sí, una vez pasé por un Talmud Torah, Veshamati Kol Tinokot, y escuché que los niños estaban repitiendo qué pasó. Torah Tziva Lanu Moshe, Morashá Keilat Yaakov. ¿Cuál es la traducción? Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah nos ordenó a nosotros Moshe. Morashá, ¿qué es Morashá? Nuestra herencia, la comunidad de Jacob. Entonces, Morashá Keilat Yanai Lokatuf, le dijo el Señor. No dice Keilat Yanai. La Torah no es exclusiva tuya, es de todo Am Israel. Dice Keilat Jacob. Amarlo. ¡Wow! ¿Quieres que le diga que si te presta la camioneta? Yo tengo consideré una que la copia, te Torah, la doy yo para que no pues tengas... mira, si tú no sabes Torah, ¿qué eres? por favor. Un perro. Si yo no sé Torah, ¿qué tienes que hacer? Si tú sí sabes Torah, yo no sé Torah, ¿qué tienes que hacer el que sí sabe Torah? Enséñamela. Si la Torah es acceso de todos. Y después tenía curiosidad para saber cómo terminó el y Rabbi Yanai le dice, de todas formas, tú tienes que tener algún sehut que Hashem hizo que comas en mi casa, porque pues, a ver, ¿qué cosa buena haces? Y fíjense qué bonito le dice este señor, ¿que qué? Porque le resplandece la cara también, ¿no? Sí. Mi yamai lo shamati dabarra verdati levala. Nunca que alguien me insultó, ¿qué hice? Le regresé el insulto. Velo raiti shneme rivim ze, y nunca me pasó que si vi dos personas que se estaban peleando, lo asiti shalom enem. Siempre si yo veía dos personas pelear, no me quedaba tranquila, buscaba hacer shalom entre estas dos personas. Y entonces Rabbi Yanai dijo, la verdad, te mereces una disculpa. Se cortó, Mora, no la escuchamos. ¿Alguien puede decirle la Mora a lo mejor? O alguien que esté en la clase que se cortó para que cheque No se oye. cámara. ¿Alguien puede decirle a alguna persona que esté en la clase que le avisen a la Mora que se detuvo la grabación? Yo le dije, ya le mandé mensaje por WhatsApp, ¿está bien? Pues Perdón, no sé si lo vean. se fue la señal, Gracias, me parece. Mora. Ya La regresó. enseñanza de Moshe Rabenu es que ningún Yehudí puede sentirse en ninguna situación que yo no me merezco estar cerca de Hashem. Todos los Yehudim, por más, la relación que un Yehudí tiene con Hashem no tiene que ver con su nivel espiritual. Es una relación innata que hay. Obviamente que si una persona tiene la posibilidad de estudiar Torah, eso se acerca más y cumple Torah y mitzvot, es mejor todavía. Pero todos los Yehudim, por el hecho de haber nacido Yehudim, tenemos un Helek Elokam Imal. Tenemos un pedacito de Hashem y somos embajadores de la divinidad. Y ese pedacito de Hashem no es condicionante de nada. No es que si cumplo mitzvot, mi pedacito de Hashem es más grande. Es una locura. Todas las personas tenemos acceso a lo que es Hashem. Eso es lo que quiso decir Moshe. Si todos los Yehudim tienen acceso a mí, Calvajomer de Alajat Kama de Kama que tienen acceso ¿con quién? Con Boreolam, que está todo el tiempo con uno. Pero los Yehudim, a diferencia como empezamos a leer el Taná de Beliau que dice Ben Goy, Ben Israel, ¿no? El Goy también tiene un acceso. El Yehudí es distinto. El Yehudí tiene algo diferente a Umot HaOlam, que por eso a lo mejor Hashem nos escogió a nosotros. Y ahora viene la segunda parte, que es cuando Hashem nos va a entregar la Torah, dice la Gemara que ¿qué hizo Hashem? Fue con todos los goyim, los pueblos del mundo, y les dijo, ¿quieren recibir la Torah? Entonces dijeron, ¿qué dice? Dice, no matarás, ¿no? Entonces, este pueblo, ¿quién era? Bnei Esav, dijo, nosotros vivimos al Harbejat Yihye, ¿sí? Nosotros vivimos de la espada. No, fue con Ismael, no robarás. Pues a ver, dile a un árabe que no te engañe, no existe, no se puede. Otro pueblo, no me acuerdo cuál era, Lotinaf, no cometerás adulterio. No podemos. O sea, hay muchas preguntas que se hacen sobre eso, de que, entonces,
Sí, las verajot de la Torah que dijimos hoy en la mañana, Asher Bajarbanu, Mikola Amim, es Bajarbanu. ¿Qué hubiera pasado si... No, porque también nos pusieron nosotros decidimos, ¿no? Nosotros aceptamos. Pero ¿qué hubiera pasado si Hashem... Vamos a hacer una pregunta utópica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Hashem va con Ismael y le dice Lotignov y ellos van y dicen sí, gracias? Él sabía que no, pero era para que no digan, se las ofrecía antes. No digan, no les di la oportunidad de tenerlo. Entonces, ¿sí nos escogió o no nos escogió? Sabía que la íbamos a tomar. ¿Entonces qué fue una jarta? No, ¿quieres café? Ojalá que digan que no, ojalá que digan que no. No, es como el libre albedrío que él ya sabe qué vamos a hacer, pero igual nos da chance de escogerlo. Muy bien, pero tiene que haber algo más profundo, tiene que haber algo más gordo aquí, no puede ser así porque sí. Entonces muchos mefarshim hacen este cuestionamiento, pero en profundidad tenemos que ver de que el Am Israel tiene un Ijudiut, tiene una forma distinta de ser, que a partir de Abraham Avinu, es como que nuestro destino ya estaba marcado. Hashem dijo, yo quiero un pueblo de este tipo que venga. ¿Qué es esa capacidad especial que tenemos los Yehudim? Tenemos muchas cosas especiales. Está checando Stan, por ejemplo, un dato. Nosotros, ¿qué porcentaje de la población, cuántos Yehudim hay en todo el mundo? Hoy. Como 15 millones. 15 millones, más o menos. Proporcionalmente de estos 15 millones, ¿cuántos premios Nobel ganaron Yehudim Bichlal? No hable, a israelí aparte, mucho, pero es mínimo proporcional por la cantidad que somos, creo que hay como 230 premios Nobel Yehudim nada más, proporcional a 0.2 que somos de 0.2 de la población mundial es un montón. Los Yehudim tenemos esto que Hashem nos escogió en esta semana, hacemos ruido. Tenemos esta cosa, somos maminim, ne maminim, hacemos ruido. Y el hecho que hacemos ruido, también ¿qué provoca? Envidia. Problema, odio. Por eso Ar Sinai, ¿cómo se llama? Sinai. Sinai en verdad se escribe con Samej, pero para oír, se puede oír como si fuera con Sin. ¿Qué es Sinai, Sanui, Siná? Odio, porque así dice la Gemara, dice, desde el momento que Hashem nos dio la Torah, ¿qué se generó? Envidia, odio, bronca, el Goy tiene coraje. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué él? Y fue el Milucha que escribió este Rasha de Hitler, él lo pone ahí, el Am Israel vino a ponerle conciencia a la humanidad, y eso era algo que el Goy... Pero también está escrito que cuando estamos encarrilados, ese odio no... Es Beteba. Alajai, no explota, pero está latente. Alajai beyadua Shesav sonet Jacob. Cuando Esav se encuentra con Jacob y le da besos, en el Jumash, vas a encontrar en Bereshit y en Vaishlach que tiene, en Vayeshakeu, el que lo besó, tiene un montón de puntitos arriba. Entonces ahí Rashi dice, si hay puntitos es para qué. Es una alarma, te está diciendo. Entonces Rashi dice, la Gemara trae Mahloket, si ese fue un beso con amor o ese fue un beso sin amor. Entonces está el que dice, no, sí fue un beso con amor. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, fue el único beso en la historia que Esav se lo dio a Jacob por amor. Todos los otros besos en la historia que hay nunca fueron por amor. ¿Por qué? Porque alajá y beyadúa, alajá, es así una establishment, ¿no? Una ley que Hashem hizo que el Goy no le caiga bien. Que los judíos no le vamos a caer bien. No, eso no quiere decir que por eso nos van a reventar, no, pero está esa distancia. Y nosotros tenemos ese koach tan grande y a veces no lo valoramos. Encontré aquí una anécdota, fíjense qué interesante, no me dio tiempo de checar en Wikipedia, pero cuentan que el número 12 de Estados Unidos, que se llamaba Zachary Taylor, él tenía que jurar, vieron que los presidentes cuando suben hacen un juramento, y él tenía que empezar a ser presidente de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1849. Pero como era domingo, él dijo, yo empiezo a trabajar el lunes. Era domingo, tenía cosas que hacer, yo qué sé. Dijo, yo quiero empezar el lunes. El viceministro de él, Phil algo, no sé cómo se llamaba, dijo, yo también quiero el lunes. Entonces, no se puede quedar un país sin presidente un día, porque estamos hablando domingo.
De domingo a lunes falta un día. Entonces pusieron a el Yoshev Rosh del Senado, al, ¿cómo se dirá? El primero al mando que sigue después, que se llamaba David Hutchinson, algo así. Y pasó que él fue el presidente de los Estados Unidos durante el domingo. Pero ¿qué le pasó? El sábado a la noche, este señor tomó mucho whisky y se quedó completamente dormido. Y él fue el presidente un día, ¿y qué le pasó? Se durmió. Se quedó dormido, era el presidente y se quedó dormido. La familia le da un poco de vergüenza confesar eso. Hoy, Baruch Hashem, sabemos toda la información de todo porque Wikipedia nos enseña todo. Pero la realidad es que a veces a nosotros también nos pasa. Somos los presidentes, somos más que presidentes de Estados Unidos, y nos quedamos durmiendo, no valoramos esa cosa tan grande que nosotros somos. Y la familia, para presumir un poquito, cuando este señor ya se hizo viejo y se murió, escribieron en su matzebá, presidente de los Estados Unidos por un día. ¿Qué fue? Fue presidente, pero no hizo nada de presidente. Podía haber hecho tantas cosas teniendo él la fuerza esa, y nada más se quedó durmiendo por borracho que se quedó durmiendo. Esto es una persona que sabe hacer. Ahora vamos a poner una contraparte. En el año de 1590 se muere el rey de Polonia, Stefan Batory, y según la ley de Polonia, estos tenían que escoger, se tenían que escoger otro rey durante 21 días. Y la gente debatía, pasaban los días y no encontraban ningún sustituto de él. Hasta que casi se pone el sol del día 21. ¿Y cómo se llama una situación de un Estado cuando no tiene jefe? Se llama que es una anarquía, que cada quien hace lo que quiere. Y Shetreu, Jaime Belagón, ¿no? Cada quien se traga al otro. Entonces cuentan que el príncipe Radvil dijo, vamos a poner a un Yehudí. Los Yehudí son muy pícaros, a ver que nos ayude. Y había ahí un Yehudí que se llamaba Shaul Katzelenbogen, que hay en Arnov. ¿Conocen Arnov? Sí. En Arnov hay una calle que se llama Katzelenbogen, ¿no? Es de Jajamim y todo. Y dijo, Mutaj, es mejor escoger a un rey para un día y mañana seguimos pensando. Entonces, si hay un rey un día, ¿qué tienes? 21 días. Y así podemos ir. Y entonces, al final, escogieron un rey que era Yehudí. Obviamente que nunca le iban a dejar, por más buena letra que sea, no iban a dejar que un rey Yehudí sea rey por un día. Entonces, Shaul, el Yehudí fue rey de Polonia. ¿Y él qué hizo? Él aprovechó, no durmió esa noche y emitió un montón de leyes que avalen y que protejan a los Yehudim, que son irrevocables, porque pues, ya las firmó el rey, aunque fue rey un día, no importa. Aquí está, y ayudó mucho a los Yehudim. Por ejemplo, una de las leyes que hizo es que si necesitan matar a un Yehudí porque lo encontraron culpable, se siga todo el protocolo igualito como si lo harían ¿con quién? Con un goy. ¿Sí? Igualó la ley sobre muerte de un Yehudí y un goy, porque antes los Yehudim no eran tierra de nadie. O lo mismo para poder adquirir una casa, etc. Pero bueno, eso es lo que Moshe Rabenu nos quiso enseñar a nosotros. Y de ahí quisiera nada más compartir con ustedes también otra anécdota. Hay un libro que se llama Los primeros ministros, que está escrito en inglés, lo escribió un israelí que trabajó con los primeros ministros de Israel. Aquí apunté con quién, con 4 primeros ministros, con Levi Eshkol, con Golda Meir, con Yitzhak Rabin y con Menachem Begin. Y él escribió, cuando ellos ya pasaron su tiempo, escribió como un libro de memoria sobre las experiencias que él tuvo con esa cercanía de estos 4 ministros. Este señor, el autor, se llama Yehuda Abner. Entonces él cuenta una cosa que pasó con un primer ministro que se llamaba Levi Eshkol, que en verdad era un nombre que se puso en ivrit, él era un ruso. Él fue primer ministro de 1963 a 1969. Él fue el primer ministro cuando fue la Guerra de los 6 días. ¿En qué año fue la Guerra de los 6 días? En el 67. Entonces, él hablaba ivrit, tuvo que aprender a hablar ivrit, pero su idioma real, ¿cuál era? El yiddish, el ruso, el yiddish. Entonces, él tenía un chofer que se llamaba Moshe, y él
Era el chofer de él, pero era como su amigo también. Entonces cuentan una anécdota que una vez Moshe tenía que llevarlo con una junta que había en Israel con gente de Estados Unidos, de Inglaterra, personas muy, muy importantes. Entonces, mientras lo está llevando al primer ministro, le pregunta el primer ministro a su chofer, dime cómo ves que está el país. Entonces, el chofer le dice, Akol Beseder, está muy bien el país. Entonces le dice, dime la verdad, no seas protocolar, dime en serio. Le dice, ¿me estás preguntando en serio cómo va el país? Sí, te voy a decir. Lo criticó. Entonces, entre Yehudim, que esa es una gran... Eso no pasa en otro pueblo, le dijo, bueno, entonces, ¿tú qué opinas? Y ahí estaba el chofer con el primer ministro discutiendo cómo hacer las alternativas mejor. Ya llegaron a este lugar y toda la gente lo está esperando, que los presidentes y todos estaban ahí, y él dijo, voy a terminar de hablar con mi chofer de una cosa muy importante y después me bajo. Y dejó a todo el mundo esperando como 15 minutos hasta que terminó de hablar con él. Estuvieron los dos de acuerdo en esas estrategias y se bajó a hablar con la gente. Esa es detalles que Am Israel tiene, que no hay Beumot Haolam. Y el bajar Banu Mikol Amim Benatanan el Torato no es nada más por ese carácter, a veces medio meshnuno que tenemos, pero que todos somos hermanos, sino por esa capacidad de sacrificio que tenemos. Y esa capacidad de sacrificio la heredamos ¿de quién? De Abraham Avinu. Por eso es que Akadosh Baruj Hu, el Midrash dice que Akadosh Baruj Hu, ¿dónde nos dio la Torah? En Har Sinai. Pero agarró el Ara Moria, donde fue el Akedat Yitzhak, ¿y qué hizo? La arrancó y se la llevó al Har Sinai. Hay una relación muy directa entre Matan Torah y el evento de Akedat Yitzhak. Una. Dos, ¿qué se usó en Matan Torah, que se usó también en Akedat Yitzhak? El cuerno del Ail, del carnero que estaba enredado entre las cestas. El cuerno derecho se usó para tocar el Matan Torah y el cuerno izquierdo, y el cuerno derecho se va a usar cuando venga el Mashiach. De allá va Yom Ha'u Takaba Shofar Gadol. Y cada cosa del cuerpo se usó para una cosa. Es tocar el shofar. En Matan Torah, ¿qué nos recuerda? ¿Al shofar de quién? Al shofar de Abraham Avinu. Ese shofar de Abraham Avinu es Asher Bachar Banu Mikol Amim. Nosotros, Ajinu, le cabe la Torah por lo grande que hemos mostrado que somos en la historia de poder sacrificarnos por Hashem. Poder dar nuestra vida Lemán, un valor. ¿Sí? Cuentan de Rabbi Yoshua ben Hanania que él era una persona, el Pirkei Avot, que Rabbi Yohanan le dice a Sheyo la de To, que su mamá era la que lo llevaba, ¿no? Y a que escuche Divrei Torah. Él después, cuando fue más grande, era una persona que hablaba varios idiomas y tenía esa capacidad de poder discutir con los goín filosofía. Entonces él siempre iba a leer al representante de discutir cosas filosóficas con los romanos, con los griegos, etc. Entonces, en una ocasión, la gente de Alejandría, creo que fue los que vivían en Egipto, le dijeron, Rab, danos unos consejos. Entonces, uno de los consejos que dijo fue, In retzonja shelo tamut, mot ad asher lo tamut. Si tú quieres tener una vida y no morirte, muérete hasta que no te mueras. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres prevalecer, si tú quieres que tu estancia en este mundo prevalezca, trascienda, muérete, es decir, entrega tu vida por un valor que vale la pena, que sea un valor, que sea tan grande ese valor que valga la pena, muérete por eso. Es cuando en la parashá de Vaikra dice, Adam ki yakrid baoel, ¿no? Una persona que se sacrifique en su casa. ¿Qué es que se sacrifique? Yakrib es un corbán, ¿no? Uno sacrifica un corbán, no. Adam ki yamut baoel, una persona que se muera. Es morirse. Sacrificarse, es decir, entrégate con todas tus fuerzas. Am Israel es así. No ha habido otro pueblo en el mundo que por Hashem hemos tenido esa capacidad de darlo todo sin preguntar. Nosotros no preguntamos. Cuando Hashem dijo, ¿quieren la Torah? ¿Qué contestamos? Naaseh benishma. ¿Cuál es la pregunta? Y ahora vamos a contestar la pregunta que hicimos. Entonces, ¿sí Hashem nos escogió o no nos escogió? Sí nos escogió, pero las Aseret Adibrot es un valor universal.
Pero las segundas Aseret Adibrot, cuando Moshe Rabenu las dice, las pone más difíciles. Si ustedes hacen esa comparativa, por ejemplo, Lo Tahmod, no codiciarás, está en las Aseret Adibrot. Ahora, ¿qué es no codiciar? Entonces, los Jajamim explican, se refiere a una cosa práctica. Hashem no va a castigar un deseo de una persona. Es hacer algo. Por ejemplo, volver loco a una persona que te venda su coche. Te dice, no, ¿tu coche está a la venta? No. Vende, me lo vende, no, por favor. ¿Qué es? O ver una persona que hace eso, o ver al Lo Tahmod, ¿sí? Estás transgrediendo Lo Tahmod. ¿Por qué? Porque esa persona no te lo quiere vender y al final te lo va a terminar vendiendo. ¿Por qué? Por la presión que tú estás ejerciendo sobre él, pero él no te la quiere vender. ¿Y tú por qué lo quieres tanto? Porque te asomaste por la ventana y viste que está muy bueno su coche, ¿sí? A lo mejor tú ni querías ese coche, pero como el otro lo tiene, entonces, ya, bueno. Entonces, eso es en Lo Tahmod. Lo Tahmod es decir, que yo como persona quiero mucho algo que tiene otra persona, mientras no haga nada, no me van a castigar. Pero cuando viene Moshe Rabenu en las Aseret Adibrot, las segundas, no dice Lo Tahmod, dice Lo Titave, no lo quieras tampoco en tu corazón. Y eso, Moshe, ¿a quién se lo puede ordenar nada más? A nosotros. Entonces, hay una gran diferencia entre las Aseret Adibrot de Parashat Yitro y las Aseret Adibrot que van a salir en el libro de Devarim, después de 40 años de trabajarlo. Pero así es todo el año, la en general. Sí. Así dice el Kli Yakar, así trae el Kli Yakar. El Kli Yakar trae esa explicación, por qué se repitió 2 veces y cómo Moshe Rabenu se atreve a hacerle modificaciones a las Aseret Adibrot originales. Entonces el Kli Yakar dice, porque las segundas Aseret Adibrot son Aseret Adibrot exclusivas para nosotros. Por eso es que Hashem, las primeras Aseret Adibrot, ¿qué les dice? No, en esta parasha, si tú tienes un Kli Yakar, el Kli Yakar sobre Zahoret Yom, uy, ya moví la hoja, pero es sobre Zahoret Yom HaShabbat Lekachó, que es el Perek Chaf Pasuk Het. Está muy, muy largo ese Kli Yakar, no está en un principio, ahí vienen las diferencias entre todas las Aseret Adibrot, tienes que agarrar. Él trae Zahoret Yom HaShabbat Lekachó creo que 2 o 3 veces, porque primero explica qué tiene que ver Zahoret Yom HaShabbat Lekachó con el número 7, etcétera, etcétera. Y después el texto empieza, Rainu liten tuftan vedat ala shinuim shenintzeu badiberot rishonot ve'aharonot. Y ahí ya empieza con toda la diferencia que hay entre las primeras y las segundas. Y, ¿qué? Perek Chaf Pasuk Het. Perek Chaf Pasuk Het. Y no, él las repite. En el libro de Devarim, ¿se acuerdan que es toda la repetición de las Aseret Adibrot por segunda vez? Moshe se atreve a poner cambios personales en las Aseret Adibrot. Entonces ahí los Jajamim se escandalizaron y el Kli Yakar va a explicar el motivo de eso. ¿Por qué? Porque el Kli Yakar dice, pasaron 40 años desde las primeras hasta las segundas. El pueblo de Israel ya maduró, ya entendió, ya se hizo pueblo, ya se hizo grande, ya se acercaron a Hashem. Entonces, tengo unas Aseret exclusivas para los Yehudim, que es la Torah Shebe'al Peh. Esa es la grandeza que tiene la Torah Shebe'al Peh. Todo lo que las mitzvot que nosotros cumplimos es Torah Shebichtav o Torah Shebe'al Peh. Es Torah Shebe'al Peh basada en la Torah Shebichtav. Pero si hoy un Yehudí se para y dice, yo nada más cumplo las mitzvot Shebichtav, ¿qué le hacen? Le rompemos la cara. No se puede, es una picorosa alguien que hace así. Hashem hizo que el Yehudí tenga de por sí una fuerza tan grande que él pueda afilu cabiajo, como si fuera, modificar la Torah Shebichtav. Si nosotros, a lo mejor la Torah Shebichtav dice Lo Tahmod, pero nosotros no hacemos Lo Tahmod, hacemos Lo Titave. Ni en deseo tampoco tenemos permitido ni ver las cosas que tiene el otro para no querer. Ya. Por eso hay que trabajar mucho. Obviamente que no es un castigo así ni nada. Pero bueno, eso es lo que nosotros queremos decir. Y vamos a terminar nada más con esto. La grandeza que tiene de poder, que nosotros fuimos elegidos como pueblo, no radica ni en nuestra belleza física, radica simplemente porque Hashem nos tocó con una varita mágica y nos puso a nosotros un jele que lo camimal.
Ahí, en ese Hele que lo cami mal, que nosotros, la mejor manera de responderle a Hashem agradeciéndole ese pedacito tan valioso que tenemos es haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos y comportándonos como Él quiere, es la forma de ver el mundo de manera diferente. Y lamentablemente a veces necesitamos que venga gente de afuera y te diga, tú eres yudí, lo matim leja. Una vez el Jajam Kledi había contado que una señora se fue a Houston, no sé qué país, a hacerse un estudio, no sé, que se sentía mal, y cuando le hacen el análisis, sale que tenía, creo que es una bacteria, la triquina, la que es cuando uno come cerdo, tenía eso. Entonces el médico Goy le dice en inglés, ¿Are you Jew? Le dice, sí, claro. ¿Estás seguro? ¿Estás segura, señora, que tú eres judía? Y la tipa se ofendió, le dice, ¿cómo me está preguntando? Seguro que es judía. No puede ser. El Goy le dice, no puede ser. ¿Cómo? ¿Un judío que coma cerdo? Dice esa señora que se quedó tan mal que cuando volvió a México fue con el jajam y le dijo, quiero hacer una capara, quiero hacer algo. Entonces, no sé, el jajam le dio todo un proceso que haga teshuvá, pero tiene que venir alguien de afuera, como ayer dijimos cuando... ¿Le escucharon la esta? Ah, ¿cómo dijo, no? Estábamos hablando ayer de la jueza esta, una jueza Hasidá de Sadmer, que es de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Sí, ahora. Entonces mandé en el grupo la entrevista, está en librito en inglés. Entonces dice que ella aconseja, cuando le preguntan ¿qué aconsejas? Dicen, no, que no te dé vergüenza lo que tú eres. Cuentan de chiste, es un chiste cínico, ¿no? Es así, que dicen que a un goy uno le pregunta, ¿de qué religión eres? Contesta, cristiano. ¿Qué religión eres? Musulmán. A un yudí le preguntan, ¿de qué religión eres? ¿Para qué quieres saber? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué tenemos vergüenza, no? Es miedo a la persecución. ¿Por qué? Tienes un gene que lo cami mal. ¿Por qué? Esa es la experiencia que hemos tenido. Prosacos, Está bien. Holocausto, Inquisición. Cruzadas, ataques, programas. Eso todo fue para que te recuerdes que eres judí, para que te apegues a Hashem. El holocausto y todo eso. Pues yo quería compartir con ustedes, una vez vimos que lo escribió Mark Twain en 1889. Dice, si las estadísticas son correctas, esto lo escribió un goy, los judíos constituyen solo el 1% de la raza humana. Este número revela que son una insignificante y ligera mota de polvo de estrellas en el destello de la Vía Láctea. Ciertamente, el judío debería pasar desapercibido, pero se lo ve y escucha, y siempre se le ha visto y escuchado. Es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo, que en números no hay ninguna atamá. Tomando en cuenta su pequeñez numérica, su importancia comercial fuera de toda proporción es sorprendente. Sus contribuciones a la lista mundial de grandes nombres en literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina y pedagogía exceden también toda suposición. Cualquiera que está acá, que estudió, no sé, ¿hay psicólogas hoy? No sé, no veo. Las psicólogas o las Moroto, todas, se habla de la taxonomía de Bloom era yehudí. En la psicología, ¿cómo se llamaba Freud era yehudí. Yehudí, el otro yehudí, todo yehudí. En todas las épocas ha protagonizado una lucha maravillosa y lo ha hecho con las manos atadas a su espalda. Un goy está diciendo esto. Podría sentirse envanecido consigo mismo y ser disculpado por ello. Los mitzrim, los bablim, los persas, ¿dónde están? Están todos desaparecidos. Llenaron con sonido y esplendor el planeta, luego se desvanecieron en la materia de los sueños y desaparecieron. Y siguen los romanos, etc. El Yehudí los vio a todos, los venció y está ahora como siempre estuvo, sin exhibir ninguna decadencia, ningún deterioro debido al tiempo, ningún debilitamiento de sus componentes, ningún retardo en sus energías, ningún aplacamiento de su mente alerta y activa. Todas las cosas son mortales, menos los Yehudim. Todas
las otras fuerzas pasan, pero él permanece. Y esto lo dijo un goy en 1889, Mayukase. Mark Twain, muy famoso, un escritor muy famoso. Pero no nada más así. Cuentan el Admur de Tzantz, Rabbi Yekutiel Arberstram, él vivió en la Segunda Guerra, él fue sobreviviente de la Shoah, él perdió a su esposa y 11 hijos. Y tiene una capacidad de resiliencia tan grande que después llegó a Israel, y él vio que Israel estaba hecha jarosen, hizo Kiryat Tzantz, que está en Netanya, todo el mundo habla yiddish nada más, y van a Netanya, busquen Kiryat Tzantz, y no se van a poder comunicar mucho con ellos, al menos que yo les escriba si quieren. Hola, ¿cómo estás? ¿Gustiste? Busmaste todo eso. Y él renovó, hizo el Hospital Mayanea Yeshua en Benebrak, etcétera, etcétera. Entonces, él contó contó a alguien que estuvo con él, que cuando estaba en Auschwitz, o no sé en qué campo de concentración, él era muy defensor de la Torá, pero así. Entonces, los rasuraban. Y él dijo, a mí no me vas a tocar la barba. Le dijo al nazi, no, te disparo, dispárame. Entonces hacían así, y la pistola no le salían las balas. Entonces los nazis le tenían mucho miedo, entonces lo dejaron estar con la barba. Entonces él mantuvo su barba en la Shoah. Una vez le molestaba a los nazis esa... no, es que no era arrogancia fea, arrogancia por la religión, ¿sí? Sí, entonces una vez se lo camotearon entre muchos y le empezaron a pegar. Entonces él, cuando le pegaban, ¿qué repetía? Asher bajarbanu mikola amim, Asher bajarbanu mikola amim, Atabe hartanu. Repetía. Entonces le preguntaban, ¿qué estás diciendo? Entonces decía, que estoy muy orgulloso de ser yehudí. ¡Paf! ¡Paf! Ya todo ensangrentado, toda la boca sin dientes, todo. Le decía, ¿ahora también sigues estando muy orgulloso? Sí. ¿De qué estás tan orgulloso? Si el poder lo tengo yo y yo te estoy reventando, que yo no soy como tú, que yo no puedo matar ni a una mosca. De eso estoy muy orgulloso. Esos somos nosotros. Esos que no podemos matar ni una mosca y cuando vemos a un perro de lejos salimos corriendo. Y así, eso. De eso es Asher bajarbanu mikol amim. Somos distintos, somos especiales, sin Haz v'Shalom caer en la arrogancia de desprecio al otro. Haz v'Shalom, no, pero hay que entender lo que uno es. Una vez contamos un chiste, seguramente Jenny se lo acuerda, que es que una vez un camello chiquito, bebé camello, le pregunta a su mamá camello, le dice, mamá, ¿por qué somos tan feos? Tenemos los ojos así salidos. Entonces dice, no, Hashem nos hizo así porque estamos en el desierto y hay mucho viento, entonces tenemos los ojos así salidos con las pestañas para que nos protegen. ¿Y por qué tenemos una joroba? Porque como estamos en el desierto, almacenamos agua para no tener sed. ¿Y por qué tenemos los pies así todos raros? Porque tenemos que caminar largas distancias. Entonces le dice el camello a su mamá, ¿y entonces por qué estamos encerrados en un zoológico? Tenemos tanto, ¿y qué hacemos? Los Yehudim nos encerramos, vamos así por el mundo, como pidiendo disculpas que somos Yehudim. Perdón, no saludo de mano. Perdón, el Shabbat no contesto el teléfono. Perdón, no como carne y leche. Perdón, esto no como. Perdón. ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? Somos un pedacito de Hashem caminando y tenemos acceso, y eso es uno de los grandes mensajes que Hashem nos quiso enseñar cuando dio la Torah, ¿dónde? En el desierto. Welcome, el que quiere venir que venga, no es cerrado, no está cerrada la puerta de la yeshiva con llave. No, el que quiere venir, Adraba, que venga. Todas las personas tenemos acceso al Ruach HaKodesh, todas las personas tenemos acceso a la Torah, pero hay que aprovecharla, no como este tipo que había sido el presidente y se quedó 24 horas dormido. Muchas gracias, Shabbat Shalom a todas, gracias. Ay, Alicia quería decir algo. Hola, qué gusto verlas a las que tienen la cámara prendida. Hola. Ay, ahora todo el mundo Mil gracias. Muy bien. Hola, Naranja, Shalom. Alicia, creo que Shabbat Shalom, mil gracias. Perdón, bueno. Bye, gracias. Shabbat Shalom, gracias. Hola, Celi, qué gusto verla. Bueno, ahora ya, láncense. Falta Silvia, Esther y Alicia. Bye. Gracias, Shalom. Gracias. Oye, estoy manejando, por eso gracias. Bye. Gracias, Shabbat Mora. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias a ti. Shabbat Shalom, hola.
A todas. Shabbat shalom a todas. Gracias, Ruti. Bye. Bye.